OIRE Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Buenas noches. Esta es una nueva secuencia de tu programa Gestión Financiera por encargo de la Organización Internacional de Emprendedores. Conduce tu amigo Ricardo Ochoa. ¡Iniciamos ya! Buscando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, que el sol ilumina, porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. La sangre y el alma, todos por desde mi padre. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, y todos los colores de mi pabellón. El del día de hoy está relacionado con un tema de cierta trascendencia a nivel nacional y que le hemos dado muy poco estímulo. Nos referimos a la lectura. La lectura es importante, damas y caballeros, porque el conocimiento tiene poder. Poder para generar una nueva realidad por medio de la creación del hombre. Nos estamos refiriendo al circuito virtuoso del pensar, hablar y hacer. De esta manera, prácticamente ahora, si no le damos mucha importancia a este hábito que puede transformar toda una colectividad, todo un país. ¿Qué ha pasado? En 1812-13 nació Chile como república y para organizarse, ¿qué buscaron ellos? Buscaron a la gente más pensante, a la gente más ilustrada, para que pueda poner las bases, los fundamentos de un gran país, de un país que quizás no tenga todos los recursos naturales, pero tiene algo importante. El principal factor de desarrollo es la gente pensante. Damas y caballeros, y llamaron a ese ilustre Andrés Bello, quien fue ministro de Educación, parlamentario, y luego él influyó bastante para que la educación chilena tenga ahora estos niveles de desarrollo,
como país. Asimismo, es interesante ver cómo ellos están con relación a nosotros en el desarrollo de la lectura. Permítame un momentito, voy a compartir. Estas son la cantidad de bibliotecas que hay por millón de habitantes en países. No nos podemos comparar con España, porque España mire cuántas tiene, y España tiene más de 500 años de república monárquica constitucional. Nosotros tenemos otra realidad, es la nuestra, la ibérica, la de aquí, de Latinoamérica. Mire, estamos en el último lugar, con 15 por millón de habitantes. Entonces, vea usted Argentina, vea México, vea Uruguay, vea Colombia. Argentina tiene 66 bibliotecas. ¿Eso qué significa? Que tiene gente ilustrada, gente pensante, gente con mejores perspectivas de comportamiento y de desarrollo profesional y de desarrollo hasta político. Lamentablemente ha venido abajo ¿por qué? Damas y caballeros, por la corrupción. Igual, y no que decirle de México. Al igual que Argentina, México tiene la segunda feria del libro a nivel mundial, que es galardonada por la concurrencia de gente que va a visitarla. Pero aún así, tenemos a Uruguay, a Colombia, a Brasil, a Chile. Honestamente, la que yo he visto es en México y Colombia, y tienen casas editoriales poderosas, que usted puede venir aquí a Lima y puede encontrar libros muy, pero muy innovadores, actualizados, porque tiene gente pensante, ¿sí? Lamentablemente el Perú está en el último lugar de esta cantidad de bibliotecas. ¿Y qué decirles, damas y caballeros? Se sabe que en América Latina los peruanos ocupamos uno de los últimos lugares. No leemos ni un libro en el año. Y si no lees, pues no puedes comunicarte bien. Ahí está una muestra, el presidente que tenemos. Pero no solamente eso. No puedes comunicarte, no puedes articular expresiones, no puedes crear, innovar. Por un lado, literatura, ciertamente, pero por otro lado también ideas que generen la solución a problemas. Una de las cosas que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos fue que tenía gente algo ilustrada, pensante, que veía la necesidad de la gente e innovaba productos, innovaba soluciones. No quiero irme más allá, pero lo cierto, damas y caballeros, es que nosotros estamos muy distantes aún de tener ese tipo de innovación por estas carencias, pocas bibliotecas, poco interés a generar el cambio por medio de la ilustración de nuestra gente. Ahora bien, debo decirles también lo siguiente, mis estimados amigos. ¿Qué hace un país libre? Libre primero de la ignorancia, de modelos extranjeros que generan violencia por el mero razonamiento. Eso debemos cambiar, ¿sí? Debemos ilustrar a nuestra gente. Ahora veamos también en un momentito voy a compartir esta otra parte que me pareció interesante, damas y caballeros. Ayer salió en un diario de amplia distribución, el principal diario del comercio, decía lo siguiente: más del 70% de la gente no lee, no adquiere libros. Vea usted lo que tenemos. Entonces, esa es la cruda realidad. En el año 2021, solamente más del 70% de la población no suele comprar libros ni impresos ni digitales, lo cual desde ya es una gran falencia en nuestros ciudadanos. Entonces, mi estimada amiga que me escucha, mire usted esas cifras, son escalofriantes. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que nuestro futuro, si esto no cambia, no va a ser venturoso, que digamos. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones no adquieren libros ni impresos ni digitales. Y eso que cada smartphone que nosotros tenemos tiene hasta audiolibros. Entonces, damas y caballeros, ustedes pueden darse cuenta
no solamente la lectura, sino también la asistencia a las ferias del libro. A la gente no le interesa ir a la feria del libro. En provincia, por ejemplo, el 67% es indiferente en el año 2019 a ir a una feria, porque supuestamente le falta tiempo, ¿sí? Y en el área urbana también, un 26% dice, en este mismo año. Las razones fundamentales por las cuales la gente no va a la feria del libro es porque le falta interés, por un lado. La segunda razón es porque nunca tienen tiempo, lo cual, damas y caballeros, pues hay que enrumbar esto, hay que cambiar. Y usted que me escucha, si usted pretende ser un agente de cambio, que yo sé que lo es, visita la feria del libro. Están hasta del 22 de julio hasta el 7 de agosto de este año. Cuadra 16 de la avenida Salaverry. Vaya, asista. Si hay algún joven que no tiene la dicha de tener un papá, una mamá responsable como usted, pues invítelo al jovencito, a la jovencita, llévelo. Yo le aseguro que eso será de gran ayuda para nuestra población. Motivemos a la lectura. Vean ustedes, los países desarrollados, ¿qué son? Han tenido todo un desarrollo, pero también han sabido conceptualizar, identificar la necesidad, conceptualizarla, hacer un medio para venderla, y nos vende ¿qué? Por ejemplo, método de lectura veloz. ¿Se acuerda? Que lo daban las escuelas americanas. Hasta ahora fui con algunos de los colegas, los amigos, y estaban cobrando por su hija, por darle ese sistema, le estaban cobrando $1000. Nuevamente, el conocimiento es poder. Pero mientras nosotros no salgamos de nuestra comodidad, solamente pensemos en nuestra gente, pues no vamos a afectar a nuestra sociedad. Pero proyectándonos en ella, yo le aseguro que sí. Hoy más que nunca el conocimiento es poder. Hasta aquí nuestra editorial del día de hoy. Nuestra sección de tips finanzas personales. En esta oportunidad, permítame compartir con ustedes, damas y caballeros. Se está hablando mucho, se está vislumbrando ya por parte de los especialistas a nivel mundial una recesión. ¿Y qué es una recesión, mis estimados amigos? Como cada uno de ustedes sabrá, para medir una performance siempre se tiene que tener un antecedente. Pues bien, una recesión es cuando la producción de bienes y servicios ya no se incrementa, sino que se estabiliza. No se incrementa. Por lo tanto, si durante 2 trimestres consecutivos, según la teoría económica, no se incrementa la producción, es decir, los factores de empleo, entre otros, no se incrementan, es porque ciertamente se ha estabilizado. Por ejemplo, una recesión también es la cuarentena. La cuarentena implica que todo se inmovilizó. Por lo tanto, si usted empresario o emprendedor tenía un local, pues la liquidez que tenía en ese momento fue mitigada, fue mermada por el pago de alquiler. Y probablemente este alquiler, al pagarlo, se quedó usted sin liquidez. Por lo tanto, entró en lo que se denomina a nivel nacional default. Ya no tenía usted posibilidad de pagar algo. Y si usted no tiene una buena reputación con sus proveedores y acreedores, pues tiene que desaparecer del mercado, tiene que liquidarse, tiene que quebrar. Entonces, eso llamado enclaustramiento, esa medida para mitigar el efecto pandémico, ha generado que muchos negocios entren en recesión y por lo tanto quiebren, no tengan liquidez, no tengan cash. Entonces, ¿cómo afrontar todo esto? Pues aquí te lo voy a contar, te voy a motivar a que piense de manera diferente. Permíteme. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuidar tu salud mental. ¿De qué manera? Haciendo ejercicios. Si
y controlando lo que puedas controlar, ¿sí? Desde tus pensamientos, tus aptitudes, ¿sí? Un gran hombre decía, no puedes evitar que las aves vuelen por tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿A qué me refiero? Que cuando uno pretende controlar lo que es incontrolable, pues se deprime, algunos le da pánico, algunos se encierran, se enclaustran y hasta, ¿por qué no decirlo?, muy lamentablemente se suicidan. Entonces, usted tiene que ver la vida con optimismo. Evite todo aquello que le genere malos pensamientos, le trastoque con preocupaciones, con violencia, su mundo interior. Si usted ve a alguien que es todo lo contrario a eso, que lo sabe, lo puede sobrellevar, pues pregúntele, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Yo estoy seguro que se va a llevar más de una sorpresa. Y usted que tiene el secreto, pues compártalo. Compártalo. Comparta sus recursos, comparta sus consejos, comparta una palabra de aliento. Asimismo, debemos crear un presupuesto semanal y mensual, ¿sí? Parece mentira, pero en los pequeños detalles muchas veces se va el dinero, ¿sí? Con un presupuesto, pues, usted tiene que buscar que mitigar aquellas cosas que son superfluas, es decir, aquello que es prescindible, no lo imprescindible, ¿sí? Aquello que sea prescindible, pues, usted evítelo, ¿no? Lo imprescindible muchas veces no podemos evitarlo. Asimismo, cuando tenga excedentes, pues ahorre y vea cómo lo invierte, ¿sí? Hay maneras de cómo invertir, ya vamos a compartir de eso en su momento. Asimismo, les sugerimos que consolide sus deudas. Hay empresas que cobran las deudas, ¿sí? Te las recobran y te prolongan el tiempo de pago a una menor tasa. Y también sea prudente, no adquiera más deudas, ¿sí? Busque bienes sustitutos, así es. Una cosa es comprar en Miraflores, San Isidro, donde los niveles niveles económicos de la gente es alto, y otra cosa es, pues ya sabe, el Agustino, San Martín de Porres, ¿correcto? Entonces vea cómo comprar en masa con toda su familia y busque bienes sustitutos. No hablo de la calidad, pero sí tal vez de una marca. Antes compraba una marca y es cara, pues vaya a Gamarra. Gamarra, para algunos que no lo conocen, es como Boterín, como San Vitorino, ¿no? Lugares donde la producción muchas veces es de dudoso origen, pero lo importante es que usted satisfaga su necesidad. Igualmente, si tiene problemas económicos, tiene problemas de salubridad, pues vaya a Cáritas, probablemente ahí le van a ayudar. Y no compre de marca, ¿no? Negocia tus recibos mensuales de pago. Alquiler, luz, teléfono, ¿no? Cable, también lo puede hacer. Es cuestión de que usted se organice y usted hable con la compañía. Asimismo, busque la ayuda de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que muchas veces trabajan al lado de la parroquia y venden productos genéricos, por ejemplo. Venden pañales a menor precio, porque ellos no buscan la rentabilidad, sino buscan la rentabilidad social, aquella que le genere bienestar a usted, ¿no? Y también hay instituciones públicas que pueden darle cierto bienestar. En otros países ya hay el Ministerio del Bienestar, para que la gente se sienta más motivada a vivir y en un estado más predecible. Damas y caballeros, hasta aquí nuestros tips financieros. Buenas noches, damas y caballeros. La Organización Internacional de Emprendedores, en esta parte de la secuencia de gestión financiera, tenemos entre nosotros a una invitada de lujo, la especialista
Victoria Lacruz. Ella es neuroespecialista, psicoterapeuta, investigadora y conferencista a nivel nacional en relación a estos temas de palpitante actualidad. Victoria, ¿cómo está usted? ¿Puede poner su cámara, por favor, Victoria? Sí, cómo no, estamos aquí. Victoria, Muchas gracias. gracias por venir a nuestro encuentro. Realmente siempre es importante la opinión suya. Victoria, para nuestra audiencia, quería preguntarte, ya que usted es terapista, ¿cómo encuentra usted la situación ahorita de la población peruana con relación a esta crisis? ¿Cómo ha venido golpeando a la sociedad peruana? A ver, muchas gracias primero por la invitación. Yo complacida de estar en este espacio entre nos. Me parece muy cercano y me parece sobre todo invitante. Creo que es importante que los peruanos tengamos la voluntad de buscar espacios en donde la cercanía nos permita mejorar el rendimiento individual, colectivo, familiar, profesional, laboral. Ahora, a pesar de que las situaciones sanitarias no son precisamente las mejores, pero que venimos superándolas con mucha fuerza resiliente de todo el país y, por supuesto, de las autoridades que saben cumplir con sus tareas. Estamos ciertamente en un proceso sanitario difícil, pero emprendiendo nuevas rutas, nuevas tareas, nuevos compromisos. Complacida de compartir con la teleaudiencia que ustedes tienen aquí en Entre Nos y por supuesto lista para las preguntas que convengan. Doctora Santa Cruz, yo quería preguntarle algo. Bueno, en estas circunstancias en las cuales hemos estado enclaustrados, ¿qué problemas ha generado esto en la sociedad, sobre todo en la juventud, en el adulto mayor? ¿Qué es lo que se percibe? Bien, en principio, mire, la verdad es que la crisis sanitaria no solo nos ha afectado por razones propiamente de la infección o por los problemas respiratorios, sino que colateralmente ha puesto en riesgo la salud mental en todos los planos. Y el riesgo de la salud mental no es solo un problema para los menores, para los adultos mayores, también, por supuesto, se ha afectado gravemente a la población juvenil. ¿Y por qué razón? Principalmente porque el sector de los estudiantes escolares han tenido que quedarse en casa. Y para quedarse en casa compartiendo las 24, 48 horas continuas con los padres, con los hermanos, no solo ha rebasado los límites de su tolerancia, probablemente por la falta de repertorio de conductas de compartir, porque debemos recordar que el tema en el uso, por ejemplo, de la tecnología, los chicos usan con frecuencia los celulares, lo usan de manera permanente, y estos celulares han invadido la cercanía familiar, han interrumpido de alguna manera la intimidad en la familia, la comunicación entre los miembros de la familia. Y esto se ha venido agravando principalmente porque no solo el uso, digamos, frecuente e intenso de la tecnología, sino que además la escuela, la academia, la universidad, los institutos y hasta los centros laborales han tenido a bien utilizar, por ejemplo, el mecanismo virtual de modo permanente. Entonces teníamos a los chicos estudiando de modo virtual, trabajando de modo virtual, compartiendo con los amigos de modo virtual. Entonces, esto no solo ha fracturado el repertorio de conductas de los chicos, de los adolescentes y de los jóvenes, sino que además ha incorporado en el repertorio de sus conductas una práctica habitual del consumo de la tecnología desbordado sin que se haya calculado de parte de las autoridades los riesgos. Un primer riesgo que yo quiero hacer notar, que me parece que es importante porque hasta el momento no escucho a ninguna autoridad sobre el particular que refiera tales peligros o riesgos. Y es, por ejemplo, el que el uso frecuente e intenso de la tecnología ha generado una ruptura de la barrera hematoencefálica o por lo menos un estado de fragilización de la barrera hematoencefálica. ¿Y esto significa qué cosa? Nosotros
los seres humanos contamos con esta barrera hematoencefálica tan importante, que es este conjunto de células que se forman para impedir que ingresen al cerebro sustancias tóxicas que nos puedan perjudicar. Esas sustancias tóxicas que hacen que en algún momento de la vida podamos alterar la salud cerebral. Y esto se afecta severamente por causa de la fragilización de la barrera hematoencefálica. Y esta fragilización ocurre principalmente porque entramos en consumo intelectual pasivo sin darnos cuenta. Consumo intelectual pasivo sin darnos cuenta. ¿Cuándo entramos en consumo intelectual pasivo? Cuando permanecemos frente a las pantallas por más de 2 horas continuas, solo escuchando, y en esa actitud pasiva entramos, sin darnos cuenta, sin proponernos, entramos al consumo intelectual pasivo. Y esto está ocurriendo con los escolares, está ocurriendo con los estudiantes universitarios, está ocurriendo con los trabajadores, y déjeme decirle, estimado amigo, que, por ejemplo, me comentaban hace poco menos de un mes, un conjunto de estudiantes de una de las universidades de la capital, que tienen clases virtuales 4 o 5 horas continuas, sin descanso. Y yo les he comunicado, y esto lo reitero aquí aprovechando las pantallas del programa que ustedes pueden distribuir a nivel nacional, y es que lo que pasa es que si esto ocurre en nuestro recinto laboral, o en nuestra universidad, o en nuestro recinto de estudios, lo que tenemos que hacer es denunciar y renunciar a continuar en esos propósitos por defender nuestra salud cerebral. No es posible que los estudiantes puedan permanecer 4 o 5 horas continuas frente a una pantalla de ninguna manera. Esto es afectar la salud cerebral por donde se le mire, y esto es algo que nosotros tenemos que evitar, por supuesto. Esto en líneas generales, si tiene una pregunta, vamos a ir desarrollándola en el curso de la entrevista. Entonces, ¿cuál sería el efecto en el cerebro del ser humano, no? Los efectos del consumo intelectual pasivo es que, imagínese usted, si entramos en consumo intelectual pasivo y se fragiliza la barrera hematoencefálica, ¿eso qué significa? Que el cerebro se intoxica, literalmente. Un cerebro intoxicado, ¿qué hace? ¿Qué produce? Primero, lo que produce son pensamientos desordenados. Pensamientos desordenados que organizan, que permiten emociones desordenadas. Las emociones desordenadas, ¿qué van a generar? Comportamientos desordenados. Entonces luego no sabemos por qué se porta mal una persona, por qué toma malas decisiones, por qué toma decisiones incorrectas, porque sus pensamientos están desordenados y porque sus emociones están desordenadas. Un cerebro hiperadrenalinizado, hipercortisoleado, es un cerebro que va a generar pensamientos equívocos y por lo tanto emociones completamente desordenadas e intoxicadas. Ataques, por ejemplo, de impulsividad, de desorden, de agresividad tan grande que van a permitirle, por supuesto, alteraciones en el repertorio de la conducta. Esto es lo menos que podemos esperar, estimado. Me está refiriéndose usted que va a generar mayor violencia entonces en el hogar, por supuesto, una de las cosas. En la sociedad, mayores asaltos. Ah, mire, qué interesante todo eso. ¿Cómo repercute en el cerebro? Mire usted, la violencia, por ejemplo, este es un tema muy interesante. Ojalá pudiéramos tomarnos un tiempo para auscultar un poco el tema de la violencia, porque yo lo que vengo observando a lo largo y ancho del territorio nacional es que las autoridades, cuando hablan de violencia, se refieren básicamente a la violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia de género, o se refieren a la violencia por temas de seguridad, como la violencia que produce la psicopatía, la delincuencia, pero no estamos dándonos cuenta que hay una violencia transversal que permanece en el seno de nuestra sociedad y que permanece lacerando el buen comportamiento del ciudadano de a pie. Esa violencia que ejerce, por ejemplo, el colectivero común y corriente con el que nos encontramos todos los días, que mienta la madre a su compañero, esa violencia que genera ese policía que atacó a ese muchacho porque la pelota se metió a su casa, esa violencia del profesor contra un niño cuando el niño rompe sus niveles de tolerancia, y en fin, toda esa violencia que parece ser violencia normalizada, no es una violencia que venga del individuo, del sujeto solamente.
del sujeto en tanto sujeto de un colectivo humano como es nuestra sociedad. Si nuestra sociedad permeabiliza, facilita, promueve o por lo menos no atiende, no enfrenta, no resuelve los problemas de violencia desde su origen, desde su etiología, entonces la violencia va a ser un continuo, una característica constante en el repertorio de las conductas. No estamos trabajando para la prevención en salud mental, no estamos trabajando para la promoción en salud mental y no lo están haciendo las autoridades aún hoy, a pesar que efectivamente tenemos una población resiliente, tenemos un conjunto de seres humanos capaces para volvernos a levantar y construir sobre lo que ya se ha destruido. Tenemos capacidad, pero con una salud mental quebrada, con el miedo invadiendo nuestro cerebro y nuestro cuerpo, con la reducción de la serotonina por causa de ese miedo y por lo tanto por la fragilización de la que venimos siendo víctimas, obviamente nuestro comportamiento no va a ser exactamente el mismo. Nuestra propensión a las conductas agresivas y violentas son mayores en este momento y tenemos que tener autoridades, organizaciones listas para no solo gestar un conjunto de tareas para la prevención, sino fundamentalmente, y a esto es a lo que me refiero, por eso yo no escatimo ningún esfuerzo para hablar en todos los espacios donde sea posible, es para la promoción de la salud mental. ¿Qué es promoción? Promoción no es igual que prevención. Prevención es cuando estamos ya en situaciones de riesgo y le decimos, mira, vas a desencadenar porque estás así o asá, en este momento estás en condiciones de dificultad, pero la promoción es enseñarle a la gente de a pie, común y corriente, a todos los ciudadanos del país, cómo sí se debe vivir y cómo no se debe vivir. Es decir, enseñarle al chico, por ejemplo, en las escuelas, en vez de ocuparse de darle tantas horas continuas de matemáticas, de geografía y de cuánto hay, deberían ocuparse por lo menos de darle una pauta de vida que le permita vivir con calidad, vivir con salud. ¿Qué debe hacer en su tiempo de ocio? ¿Qué no debe hacer en su tiempo de ocio? ¿Qué tendrían que hacer en vez de que los colegios dejen toneladas de tareas a los chicos? Lo que deberían hacer es ayudarles a distribuir su tiempo libre para decirle en tu tiempo de ocio, puedes escuchar música, puedes leer libros, puedes mirar la televisión, pero hasta tanto tiempo. ¿Por qué no se hace eso desde la televisión del Congreso de la República, por ejemplo, para que los ciudadanos de toda la República puedan saber qué tenemos que hacer para protegernos? Todos los seres humanos que vivimos en el Perú tenemos autoridades que podrían vernos con un poco más de atención y de generosidad. Esto es lo que tenemos que reclamarle a las autoridades en este momento. ¿Qué deberían hacer los padres para preservar la calidad intrínseca que tiene el cerebro, ¿no? Muy bien, qué buena pregunta. Una cosa para estar relacionada con este tema del consumo intelectual pasivo y de la salud cerebral, me gustaría decirle a los padres que los chicos que usan el internet, la tecnología, los estudiantes universitarios, los que estudian en el instituto, los de la escuela, todo está muy bien. Puede usted dejarle usar porque, bueno, ya está haciendo trabajo virtual, ahora probablemente híbrido, compartido, pero lo que no tenemos que hacer, y esto es definitivo, nunca trabajar de modo continuo más de 2 horas sentado en la pantalla recibiendo, escuchando, más de 2 horas continuas, no. Ningún trabajador, ningún estudiante, ningún escolar debería hacerlo por salud cerebral. Si alguien te obliga a permanecer 3 horas continuas, hazle saber que a las 2 horas vas a hacer un corte, solo 10 minutos de ese corte y puedes retornar, pero no continúas, porque eso hace que el cerebro no tenga el espacio para recuperarse y entramos fácilmente a consumo intelectual pasivo y por lo tanto las sustancias intoxicantes podrán entrar a nuestro cerebro como Pedro por su casa. Y eso va a fragilizar, por supuesto, no solo la salud cerebral, sino lo que acabo de decir, nuestro comportamiento y va a teñir nuestro repertorio comportamental en conductas probablemente violentas y agresivas y otras más. Entonces, primero, no hacer más de 2 horas continuas frente a la pantalla, ni el computador, ni el celular, ni el televisor. Primero. Segundo, usar el tiempo de ocio para equilibrar actividades. El tiempo de ocio no quiere decir me voy a meter a jugar.
por ejemplo, en la computadora. Si ya estoy trabajando en la computadora, el tiempo de ocio no tendría que ser en la computadora, tendría que ser actividades al aire libre, tendría que ser actividades físicas. Hay que echar mano de nuestro cuerpo para que se mueva. Es importante mover el cuerpo, caminar, saltar, correr, hacer actividad física. No necesariamente una disciplina deportiva, pero sí actividad física. Cualquiera, bailar es una buena alternativa. Entonces, en primer lugar, reducir los tiempos de consumo intelectual pasivo para no entrar en ese consumo intelectual pasivo que es tan peligroso. Segundo, usar el tiempo de ocio frente al aire libre principalmente y haciendo alguna actividad física. Tercero, procurar que nuestro consumo nutricional, priorice frutas y verduras en vez de carnes rojas. Si consumimos carnes blancas en vez de carnes rojas, por favor. ¿Por qué? Porque las carnes rojas, por lo general, van a favorecer el aumento de situaciones calóricas, de sustancias calóricas que van a terminar convirtiéndose finalmente en adrenalina, y esto aumentará digamos, colateralmente los niveles de cortisol. Y estos niveles de cortisol van a propiciar estados de estrés y ansiedad, que es lo que tenemos que evitar en estos momentos, ¿no? Yo creo que esas tareas son tareas inmediatas que deberíamos tener. Y no se olviden que hay que equilibrar. No puede ser trabajo todo el tiempo, no puede ser estudio todo el tiempo. Hay que equilibrar con actividades recreativas. Ojo, pero a los muchachos hay que decirles que las actividades recreativas no son la juerga. No es irse de juerga el fin de semana y trasnochar. Cuidado con trasnochar. Lo que perdemos en sueño, en calidad de sueño, no se recupera nunca. No hay que perder la calidad de sueño, hay que acostarse, hay que dormir. Por favor, a los jóvenes que hoy creen que el mundo se va a acabar y hay que vivir todo de un porrazo, hay que decirles que no pueden ir a la cama más de la 1 de la mañana. Y si ya trasnocharon hoy, por ejemplo, hoy viernes, no pueden seguir trasnochando el sábado de ninguna manera. Cuiden, por favor, la salud cerebral. Y una cosa muy, muy puntual que tengo que decirle a todos con relación, y esto es lo último que voy a decir, mi estimado amigo, mira, 12 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia en un año, repito, 12 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia en un año, es entrar al alcoholismo, y del alcoholismo no se retrocede. Ojo con eso, con los jóvenes que beben, los jóvenes que creen que el mundo se va a acabar mañana. Gracias, mi estimada Victoria La Cruz. Bueno, amigos, ha sido un gusto tenerte entre nosotros. Tus palabras finales, Victoria, por favor. Yo encantada de compartir estos momentos de conversa con ustedes, aquí en Entre Nos, en este espacio íntimo, por supuesto, con la mano y la conducción experta de Ricardo Ochoa, que siempre está pendiente de los temas de vigencia y de interés nacional. Por supuesto, un abrazo muy grande y mis mejores deseos para todos los peruanos de a pie que empujan este carro para el crecimiento y el éxito final. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Amigos, será hasta otra oportunidad. Eso sí, no se olvide usted de suscribirse y poner le gusta si es así. Un abrazo. Gracias, Victoria. Hasta pronto. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.